Bueno, buenas tardes y muchas gracias por concedernos esta entrevista, don Federico. Es un Nada, honor, lo es un hago honor con mucho gusto. fenomenal. Es un honor para nosotros y especialmente para mí, pues, tener la oportunidad de compartir este momento con usted para nuestra sección de Embajadores del Desarrollo Humano. Si me permite, voy a presentarle formalmente, aunque ya es muy conocido y reconocido en el mundo, ¿no? Tanto por su trayectoria personal como por su trayectoria profesional. Don Federico Mayor Zaragoza tiene un currículum impresionante. Ha sido miembro de la Academia de Europa de Ciencias y Artes, del Consejo Superior de Esto es por viejos, Investigaciones. esto es por viejo, esto es por viejo. Así es, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Club de Roma, por nombrar algunas. Doctor y catedrático en farmacia, ha sido diputado al Parlamento Español y de Europa, consejero del presidente del Gobierno, ministro de Educación y Ciencia, director general de la UNESCO y presidente de la Fundación para una Cultura de Paz. Don Federico, es evidente que usted es un hombre con un corazón inquieto, que le ha llevado a desempeñar pues, muchos cargos de relevancia política y social. Pero, ¿cuál era su sueño de joven? ¿Todo esto que ha hecho es lo que siempre quiso hacer o ha sido la vida la que se ha encaminado un poquito? No, de joven, la verdad es que yo nací en un año, el año 34, en que había en España una república, en que precisamente, fíjese qué maravilla, el ministro de Educación de entonces era el hermano de mi abuela paterna, Marcelino Domingo. Eran momentos de gran esperanza después de muchos años de dictadura, pero después, el año 36, todo cambió bruscamente. Ya se puede usted imaginar que las condiciones fueron muy distintas, pero yo tengo de aquellos años unos recuerdos fantásticos, precisamente porque eran circunstancias tan difíciles. Tengo recuerdos muy vivos y apremiantes de mi madre y de mi padre. Mi madre, que era una mujer muy modesta, y mi padre también. Mi padre no pudo ir a la escuela. Su tío fue después ministro de Instrucción Pública, pero como estaba casi siempre en la cárcel, pues mi padre quedó muy desatendido. Mi abuela paterna murió de parto. Bueno, total, que yo lo que recuerdo de aquellos años, y nunca lo agradeceré bastante, es mi madre, que fíjese las cosas que me decía. Me decía: Federico, duerme lo justo y descansa lo indispensable. Dice, la vida es un misterio tan grande y es tan maravillosa que se debe vivir intensamente. Aprovecha cada instante. Bueno, pues esto es lo que he hecho. He aprovechado cada instante de mi vida. Y mi padre, por su lado, me decía: Federico, lo importante no es las veces que hagas una cosa mal. Lo importante es que cada vez seas capaz de volver a empezar y hacerlo mejor. La perseverancia es fundamental. Y me recordó después, cuando lo he visto, lo que Mario Benedetti recomendaba a su hijo. Y le decía: hijo, no te rindas nunca. Pues yo no me he rendido nunca. Y por eso recuerdo aquellos años iniciales con un gran aprecio, ya le digo, tanto a mis padres. También tengo que mencionar aquí a mis maestros del colegio Blanquerna. En la época de la República se llamaba Blanquerna, pues después ya se tuvo que llamar Virtelia en la época de Franco, a partir del año 39. Y yo recuerdo aquellos maestros maravillosos. Y eso me hace pensar en la importancia que tienen, desde luego, los progenitores y sobre todo, también en este contexto, cuáles han sido los que durante estos años iniciales le han encaminado a uno por unas sendas o por otras. Qué bueno. ¿Y cómo era la Barcelona de ese tiempo? ¿Cómo era su gente? ¿Cómo fue su adolescencia también en este ámbito? Mire, era una época en que había muchas situaciones que en aquel momento, desde un punto de vista también científico,
científico y médico no tenían el tratamiento que tienen ahora. Fíjese, ahora que hablamos tanto del COVID-19, yo recuerdo que en aquella época, fíjese, la tuberculosis era normal en la gente joven. Había momentos que en nuestra clase, pues los que teníamos pleuresías o los que teníamos inicios de tuberculosis, pues éramos un número desde un punto de vista porcentual elevado. Pues estaba la poliomielitis, pues estaba la viruela, después estaba la varicela, había una gran cantidad de enfermedades que hoy, gracias, y ha habido 2 de ellas que han desaparecido, la viruela y la polio, y han desaparecido, se han considerado erradicadas por la Organización Mundial de la Salud. Y las otras hoy se hacen estas vacunas, la vacuna triple tal de la infancia, y también han desaparecido. Lo digo porque tenemos que ser conscientes de que la vida hoy en general presenta mucho menos problemas de aquellos gravísimos que en aquel momento se presentaban. A la gente joven, a los padres que además no tenían la posibilidad de tratarlos. Y yo recuerdo, nosotros ya le he dicho que éramos una familia modesta, y recuerdo que aquellos años eran años de esto, de valorar muy bien cada céntimo que se invertía y se gastaba, porque eran épocas, fíjese, yo nací en el año 34 cuando tenía 5 años, cuando tenía 2 años empieza la guerra, cuando tenía 5 termina la guerra. Ya se puede usted imaginar cómo quedó Barcelona, ¿no? Que no fue nunca adicta al golpe militar. Y bueno, pues todo eso, de todas maneras, ya le digo, si está uno rodeado de personas que te dicen lo que hay que hacer es resistir, lo que hay que hacer es aguantar, la vida es una maravilla, la vida es un prodigio, es lo que tienes que hacer es disfrutarla y emplearla al máximo, pues yo creo que al final lo que te deja son muy buenos recuerdos. Así es. Y pasado un tiempo se licencia usted en farmacia y en el año 58 se doctora con sobresaliente cum laude. ¿Cuántos años ejerce como profesor y como rector en la Universidad de Granada? Yo estuve hasta los 16 años en Barcelona, hice el bachillerato. Ya mi padre, para aquella época, ya habían cambiado mucho las cosas. Por fortuna, él era un hombre, ya le digo, muy importante en aquel momento. ¿Ya por qué? Pues porque sin tener ninguna base no pudo ir nunca al colegio, pero había estudiado contabilidad, se hizo contable de una empresa que precisamente era del abuelo, del que después fue alcalde y presidente de la Generalitat de Cataluña, de Pascual Maragall Mira. Yo me recuerdo mucho de don Pascual Maragall. Bueno, pues le digo porque ya pasamos a vivir a Madrid y fue donde yo empiezo la carrera de farmacia. Y en la carrera de farmacia, pues a mí me gusta mucho la farmacia porque es una formación muy diversa, ¿sabe? Se estudia biología, se estudia geología, se estudia diagnósticos, se estudia tratamientos. Es un estudio que muy versátil, pero es que además, y eso es algo que en aquel momento, ahora ya no, pero en aquel momento era muy importante, era la única carrera en la cual se estudiaba bioquímica. Y a mí desde el primer momento yo sabía que saber quiénes somos es imposible, pero saber cómo somos es posible. Y entonces yo quise saber al menos cómo somos. Después la verdad es que me ha interesado mucho más saber quién somos. Pero bueno, de momento me limité a estudiar cómo somos y la bioquímica se daba solo en las carreras de farmacia. Después yo mismo he procurado extenderla a otras muchas carreras y multiplicar el número de cátedras de bioquímica, pero en aquel momento había solo 4 en España, que era Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela y Granada, ¿no? Bueno, pues yo una vez terminé la carrera aquí en Madrid, estudié bioquímica durante la carrera, pero después ya me quedé en bioquímica, hice el doctorado en bioquímica con un gran maestro, el profesor
Santos Ruiz, y además conocí a uno que después fue fantástico y fue premio Nobel y nos ayudó muchísimo en la creación del Centro de Biología Molecular en la Universidad Autónoma, que fue don Severo Ochoa, un premio Nobel fabuloso. Bueno, pues después de todo eso, en el año 63, obtuve la cátedra de bioquímica de la Universidad de Granada y ahí me fui y me enamoré de Andalucía. Fíjese, mi mujer asturiana y yo catalán, y por eso a mí me llaman algunos cataluz, catalán y andaluz. ¿Por qué? Pues porque es verdad, Andalucía es fantástica. Tienen un arte especial, que es el arte de la amistad. Y a mí eso me atrajo muchísimo. Son personas que en cuanto llegas a una casa te dan la mitad de lo que tienen, o sea, que no se complican la vida, son corazones abiertos, manos abiertas, es muy interesante. Bueno, y entonces estuve allí de catedrático del 63 al 73, tuve 10 años, de los cuales los 4 últimos como rector de la universidad. Fíjese usted qué disparate. El ministro de aquella época era un personaje, don José Luis Villar Palasí, era un personaje. Un personaje porque lo nombraron ministro en el mes de abril del año 1968 y a los 2 meses ya había creado las universidades autónomas. Fíjese, en aquella época, Universidad Autónoma, con unos estatutos que yo estoy seguro que no se los leyó nadie del gobierno de entonces, ¿no? Porque eran muy progresistas. Universidad Autónoma de Barcelona, de Bilbao y de Madrid. Y al poco tiempo crea la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y se le ocurre, entre otras cosas, nombrar al sobrino nieto del ministro de la República, nombrarlo rector de Granada. Ya se puede usted imaginar que al principio no fue fácil, porque era lógico, era muy lógico que mucha gente pensara que cómo se le había ocurrido al ministro nombrar a una persona de 33 años rector de la Universidad de Granada. Bueno, pues le puedo decir que para mí fueron aquellos 5 años muy importantes en mi vida, ¿sabe? Porque me enseñaron algo que es muy importante, que es atreverse. Tenemos que atrevernos. Yo siempre digo que recuerdo cuando fui a Oxford y que al entrar, fui en el año 66 a trabajar con un premio Nobel, y al entrar en Oxford, en el emblema, hay que verse a saber, efectivamente. Pero después me di cuenta de que es muy importante atreverse a saber si después sabemos atrevernos. Hay que atreverse a saber y saber atreverse. Y efectivamente, aquella temporada de rector me hizo ver que es muy importante saber atreverse. Porque si no nos atrevemos, hay muchas cosas que podrían ser realidad y no lo son porque no hemos sido capaces de atrevernos. Yo me atreví y me alegro mucho de aquella época. Han sido 41 años de profesor, porque pues vine aquí a la Autónoma como catedrático en Madrid, en la Autónoma de Madrid, y allí fue pues comenzar, porque era la época en que estaba empezando la Universidad Autónoma, y esto, ya le decía antes, nos ha ayudado mucho personajes como don Severo Ochoa, como don Carlos Jiménez Díaz, como José María Segovia Arana, etc. En fin, grandes personalidades, y hicimos el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que ha sido un centro donde durante muchos años pues yo me he encontrado estupendamente con un centro que ha contado con personalidades como Margarita Salas, que ahora falleció no hace mucho, ha sido muy, muy nombrada, pero siempre tuvimos, ya le digo, el respaldo de este gran personaje de don Severo Ochoa. Qué bueno, qué importante, ¿no? Rodearse también de gente que se atreva, ¿no? De gente valiente. Eso, que se atreva. Bueno, en el año 1968 se crea el Club de Roma, del que usted formó parte activa. ¿Qué hicieron desde este club y quiénes formaban parte de él? ¿Cuál era el objetivo principal? Formé
y formo parte, porque el Club de Roma es una institución que nace en el año 70, nace en Roma, y por un personaje, era un empresario que lo Aurelio Peccei. Yo tengo que ahora alertar al mundo de que estamos consumiendo mucho, de que estamos destrozando la naturaleza y de que esto un día puede tener una repercusión sobre la habitabilidad de la Tierra. Este personaje, llamado Aurelio Peccei, yo lo conocí, era realmente personaje, ya le digo, lo deja todo y dice, aquí ahora lo que hay que hacer es alertar. Hay que decir que hay cosas que no podemos hacer, estamos consumiendo mucho y no estamos reemplazando lo que consumimos. Y entonces aquí en España vino Aurelio Peccei en el año 72, escribió un libro, el primer libro, que se llamaba Los límites del crecimiento. ¿Ve? Los límites, ojo, que tenemos que limitar el crecimiento económico que tenemos que... Y después aquí en España hubo personajes, fíjese, Ricardo Díaz Hochleitner, un español, llegó a ser nada menos, era subsecretario con José Luis Villar Palasí, con el ministro que le he mencionado antes, por cierto. Bueno, pues Ricardo Díaz Hochleitner llegó a ser presidente mundial del Club de Roma, porque el Club de Roma se ha hecho después tan importante que está en todas partes del mundo y hay lo que se llaman capítulos por países, ¿no? Bueno, pues en el capítulo español, Ricardo Díaz Hochleitner primero formó parte, después lo presidió y después ya pasó a ser el presidente mundial del Club de Roma, fallecido hace poco. Es una gran pena. Y hoy pues hay personajes, fíjese, ¿sabe quién preside hoy el Club de Roma, el capítulo español? Pues nada menos que Isidre Fainé, el presidente de la Caixa, de la fundación de la Caixa, es el presidente del Club de Roma. Es un personaje también extraordinario, no solo es un gran personaje en el mundo de la economía. La Caixa es una gran entidad de ayuda social, no cabe duda, es quizá la entidad más importante de Europa a este respecto, sino que eso tiene personajes como tiene a Isidre Fainé, que es una persona cuyo consejo, no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto de cómo tenemos hoy que alertar a la gente joven y decirles, vamos entre todos a poner en práctica los objetivos de desarrollo sostenible, porque el mundo en estos momentos se está degradando, la habitabilidad de la Tierra se está reduciendo. Todo esto es el mensaje de Aurelio Peccei al principio, en el año 72, y sigue siendo hoy el mensaje apremiante del Club de Roma y de personas como Isidre Fainé. Importante, sí, conservar, ¿no? lo que nos ofrece la tierra. Bueno, fue consejero del presidente Adolfo Suárez. ¿Cómo vivió usted esos años con el presidente? ¿Recuerda alguna anécdota entrañable con él? Pues mire, le voy a contar una anécdota precisamente de cuando le conocí. La verdad es que yo había participado bastante en la época ya del tardofranquismo, había participado bastante en hacer posible una transición democrática y hice todo lo que pude. Después de esta buena época del nombramiento que antes le he mencionado del ministro Villar Palasí, la verdad es que, lógicamente, o sea, a mí, por ejemplo, pues me dieron una hora para abandonar la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya se puede imaginar, dijeron, pero ¿qué está haciendo un rojo aquí en la presidencia del Consejo, verdad? Bueno, y yo me acostumbré bastante a ser cesado de manera rápida y eficaz. Pero en aquel momento, ya le digo, en la transición, hay que reconocer que don Juan Carlos, como príncipe en aquel momento, jugó un papel también de procurar que todos nos entendiéramos los unos con los otros, los de una manera de pensar y los de otra. Pero claro, yo lo que no me imaginaba es que el secretario general del
movimiento, que así Adolfo Sango no se habían comportado bien, yo pensé, que no. Bueno, pues al Franco, en el mes de enero del año 76, a mí ya el rey, ya era rey, acababa de ser nombrado rey, porque había pasado de príncipe a rey, ¿no? Pues el rey me encarga que presida lo que se llamaba la Comisión para el Estudio de un Régimen Especial para las provincias catalanas, para las 4 provincias catalanas. Y entonces yo, pues claro, hice lo que me mandaban, empecé a estudiar, salió en el Boletín Oficial del Estado mi nombramiento, yo empecé a hacer aquello y al cabo de 8 meses ya tenía mi propuesta. Mi propuesta era nombrar a don Josep Tarradellas. Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Barcelona y de Cataluña. Y claro, pues la verdad es que era una propuesta nombrar a un republicano para este cargo, pues, y cuando yo voy a presentarle en el mes de octubre de este año esta propuesta a su majestad, al rey, me dicen, está con el nuevo presidente del gobierno, está con don Adolfo Suárez. Y yo dije, ay Dios, ahora sí, que pensar que estará con una persona secretario general, exsecretario general, ay. Y entonces yo estaba, la verdad, bastante impaciente. Ya llego a hablarles, me lo presentan y tal, y digo, bueno, le vengo a hacer una propuesta, digo que seguramente consideran que es imposible, porque, y en aquel momento, y esta es la anécdota, la palabra imposible ha desaparecido del diccionario de España. Este era Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, la palabra imposible, como diciendo, porque hoy va a plantear que un republicano, Josep Tarradellas, fuera presidente de la Generalitat. Y responde Adolfo Suárez en el diccionario. Efectivamente, que lo que antes nos parecía imposible, no lo una concertación, y aunque había, y se lo digo porque lo he vivido como consejero de él, porque yo fui su consejero, porque había grupos dentro de la propia UCD que pensaban que yo no era el ministro más apropiado por mis antecedentes, ¿entiende? Y entonces es cuando Adolfo Suárez me nombra su consejero. Ya le digo, fueron unos años donde aprendí muchísimas cosas y sobre todo esto, sobre todo a escuchar mucho, a escuchar todas las propuestas y a llevar a cabo aquellas que uno cree que deben llevarse a cabo y con gran energía y con gran atreverse. Aprendí también a atreverme mucho siendo consejero de Adolfo Suárez. Qué bueno. Bueno, más adelante también estuvo en París durante varios años y a su regreso a España le nombran ministro de Educación y Ciencia en el segundo gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Qué pudo usted hacer o qué pudo cambiar a favor de la educación de nuestro país? En los ministerios. Yo creo que el gobierno de Calvo Sotelo, lo que cumplió muy bien como prolongación de Adolfo Suárez, fue demostrar que la gente puede entenderse y debe respetarse aunque tenga maneras de pensar muy distintas. Yo creo que yo hice un proyecto de ley de educación superior y no es por nada, pero creo que era muy bueno, no es porque lo hubiera hecho yo, porque lo había hecho después de haber estado en UNESCO y tenía, creo, bastantes asesoramientos internacionales, no. Pero no me lo aprobaron en el propio partido, es decir, en el propio gobierno no les pareció que era oportuno. 16 de abril del año
1982. Me acuerdo muy bien porque para mí aquello fue que el propio gobierno me rechazara un proyecto. Y sin embargo, considero que fue muy importante porque aquel gobierno, igual que los de Adolfo Suárez, lo que demostró fue que las maneras más distintas de pensar delante de los grandes problemas son capaces de respetarse mutuamente. Y así es como se fraguó en España la democracia. Y así es como se fraguó la Constitución. Que ahora esta Constitución, yo creo, desde hace muchos años digo que tiene que modificarse, sobre todo el título octavo que se refiere a la estructura del Estado. Pero en aquel momento, cuando uno ve el Pacto de la Moncloa, fíjese qué maravilla. Desde Santiago Carrillo, qué personaje. Desde Santiago Carrillo a Manuel Fraga, estaban todos juntos. Allí había todas las maneras de pensar. Cuando yo era director general de la UNESCO, un día me fue a ver Jordi Soletura, comunista, junto a Manuel Fraga. Fíjese, extraña pareja, ¿verdad? Pero uno dice, qué maravilla, que haya un país que en un momento determinado tiene al presidente que en aquel momento era de Galicia, que era Manuel Fraga, acompañado del que era ministro de Cultura, Soletura, que fueron a proponerme una serie de cosas. Oiga, esto es lo que yo creo que hicimos en aquel momento, en aquel gobierno, muy bien. Ser una especie de antesala para un proceso democrático de primer orden. Así es. Bueno, con toda esta trayectoria ha sido usted un gran activista político. ¿Cuándo deja la política y por qué? No la dejaré nunca. No habrá razones para que yo deje la política. mientras tenga vida, le puedo asegurar que yo hacer política para mí es decir lo que pienso y escuchar a los demás y ver lo que se debe hacer. En este momento yo estoy actuando muy políticamente. Estoy actuando muy políticamente porque estoy muy preocupado por la situación del mundo en su conjunto. ¿Qué es eso de que hayan nombrado el Partido Republicano de los Estados Unidos, hayan nombrado al G6, al G7, al G8 y al G20? ¿Esto qué es? O sea que 6, 7, 8 o 20 países actuando en nombre de 196 países que hoy formamos parte de las Naciones Unidas. ¿Pero qué es eso? Pues yo por eso hoy estoy publicando Viva el multilateralismo, qué es lo que hay que hacer para que realmente las Naciones Unidas sean las que entre todos hagamos frente a problemas globales, porque hoy los problemas no son norteamericanos u occidentales o chinos. Hoy los problemas son de la humanidad en su conjunto y además son irreversibles algunos de ellos. Por tanto, yo no dejaré nunca de hacer política, es decir, de manifestar lo que pienso y de proponer una serie de soluciones, ya le digo, mientras tenga fuerza para hacerlo. Pues desde aquí se agradece, ¿no? A los que tenemos esa representación ahí, ¿no? Durante largos 12 años estuvo al frente usted de la UNESCO y desde esta organización creó el programa Cultura de Paz. ¿En qué consistió este trabajo? Pues mire, es tan sencillo. Fíjese, esto sí que es sencillo. Esto es decir, en lugar de el famoso refrán, perverso refrán, que dice, si quieres la paz, prepara la guerra. Si vis pacem, para bellum. Y esto es lo que se ha hecho siempre y lo que se sigue haciendo ahora. Estamos los arsenales llenos de bombas y llenos de bombarderos y de escudos misiles y de ojivas y de no sé cuántas cosas, ¿no? Pues en lugar de si quieres la paz, prepara la guerra, nosotros decimos si quieres la paz, prepara la palabra. Si quieres, en lugar de utilizar la razón de la fuerza, utiliza la fuerza de la razón. Utiliza la mediación, utiliza el estar juntos, el encontraros, el hablaros, el respetaros y no se puede tolerar, mire, se lo digo con toda sinceridad, eso a pesar de mi edad, eso es que me inflama todos los días. ¿Usted cree que se puede tolerar que hoy día se hayan gastado en armas cada día en estos momentos
se invierte en armas y gastos militares 4.000 millones de dólares al día. 4.000 millones de dólares. Bueno, pues hoy habrán muerto como mínimo 20.000 personas de hambre en la Tierra. Y seguimos con el cáncer, y seguimos con un montón de enfermedades, y seguimos con un montón... ¿Pero qué es esto? O sea que cuando decimos, y hay que lavarse las manos 5 veces al día, pero si hay gente, mucha gente que no tiene ni para beber. ¿Usted ve cómo tenemos a los emigrantes y a los refugiados en la isla de Lesbos? ¿Usted hoy mismo no ha visto que están el barco este Open Arms que está esperando a ver si le dejan? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? O sea que por un lado 4.000 millones de dólares y un montón de gente y un montón de grandes instituciones que ganan miles de millones. Y por otro lado, gente que no tiene que comer. Pero esta gente no está solo en países subdesarrollados, no, del tercer mundo, como se llama. Esta gente está en el propio Madrid. Hoy habrá vivido mucha gente, miles de personas que habrán tenido que ir a comer en los bancos de alimentos y en las instituciones de caridad. Bueno, digo todo eso para que quede muy claro. Para que quede muy claro. No podemos parar. Y no podemos parar y tenemos todos que atrevernos ahora que ya podemos. Porque hace unos años yo no hubiera podido decir todo eso porque, claro, no me hubiera escuchado nadie. Ahora, desde hace 20 y tantos años, gracias en parte a los medios audiovisuales que ahora estamos utilizando usted y yo, gracias a eso, no solo sabemos lo que ocurre, sino que podemos expresarnos libremente. Y esto es una cosa, eso es un deber en esos momentos que tenemos. Y tenemos que estar muy alerta. Estamos a veces abducidos por los medios estos de comunicación, por las redes sociales o por los deportes. Somos espectadores. No, hombre, no. No seas espectador. Sea actor de tu vida. Porque si no es que eres solo esto, una vez está mirando para arriba, para abajo, a ver lo que hace. A mí también me gusta mucho Messi, ¿eh? Le puede usted asegurar, Messi es un jugador que me encanta. Pero dicho esto, tengo que dedicarme también a otras cosas. No puedo estar solo a favor de uno, a favor de otro, a favor de un equipo u otro. No podemos ser espectadores. Tenemos que ser actores de nuestra vida y ahora que ya podemos expresarnos, nos tenemos que expresar. La gente joven como usted pueden decir, ahora hacemos un gran clamor popular. Porque ustedes tienen que tener miedo, porque si no se actúa, y en los últimos 5 años con el señor Trump llegó, se había logrado con Obama, se había logrado algo que era una maravilla. Hasta el Papa Francisco había hecho una encíclica ecológica. Usted puede imaginar un momento más raro en el mundo, en el año 2015, en el otoño del 2015, y se aprueba los acuerdos de París sobre cambio climático y se aprueba la resolución para transformar el mundo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya tenemos la solución, ya. Yo estaba tan, feliz estaba. Hasta bebí un poco más de champán que me gusta mucho. Bueno, de champán no, de cava catalán. Bueno, y sin embargo, de momento llega este señor y dice, no lo pondré en práctica. Oiga, pero si esto es una amenaza global, no es una amenaza en Norteamérica. Usted tiene que, si su antecesor lo firmó, usted lo tiene que cumplir. Pues no lo ha cumplido. Y en Europa, esta Europa únicamente basada en el dinero, es una Europa centrada en el euro. Es que no puede ser, hayamos hecho una unión monetaria. No, tenemos que hacer una unión cívica, tenemos que hacer una unión política, una unión social, una unión cultural. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser la referencia de la democracia en el mundo. Pues todo eso es lo que ahora ustedes ya pueden hacer. Decir, el día 25 de tal mes, todos los jóvenes de España pondrán en sus móviles que o se hace esto o dejarán de comprar productos norteamericanos, por ejemplo, si siguen, que ahora ya no lo harán, si siguen, que ya no lo harán. Pero también se puede inducir a que Europa, ¿cómo puede ser que en Europa las decisiones tengan que adoptarse por unanimidad? Usted puede comprender que lo que tenía que ser el referente de la democracia a escala mundial
haya aceptado la fórmula más antidemocrática. Si hay algo que es antidemocrático, es la unanimidad. O usted piensa como yo, si no. ¿Pero qué es eso? Pues sí, señora, estamos ahora en una Europa que Luxemburgo puede influir sobre la decisión de 26 países. ¿Pero qué es eso? Hay que transformar muchas cosas y este calendario de transformación lo tienen ustedes que llevar a efecto. Ahora ya pueden, por tanto hay que hacerlo. Menos mal que tenemos a personas como usted que con su experiencia nos dan leña, ¿no? A ese fuego que nos toca avivar. Bueno, a sus 86 años y viviendo todo lo que ha vivido, ¿de qué se siente más orgulloso? Hombre, orgulloso no sé si se puede decir, pero me siento satisfecho de haber siempre pensado que vivir es una maravilla y que esta capacidad que solo tiene el ser humano, que es una maravilla, que cada ser humano sea capaz de crear, que cada ser humano es capaz de pensar, de imaginar, es capaz de inventar. Por eso me encanta decir, ahora vamos a inventar el futuro. El pensar que he contribuido a que en algunas ocasiones haya habido gente que haya dicho, sí, voy a actuar. No podemos estar solo diciendo, eso no tiene remedio. Yo recuerdo que en Cataluña había un familiar mío que decía siempre, fill meu, això no té remei. Eso no tiene remedio. Yo me lo quedaba mirando diciendo, pero qué tristeza, vivir pensando que no tiene remedio, si cada ser humano es capaz de inventar. Esto es lo que yo creo y estoy satisfecho y espero todavía vivir ya no muchos trechos, porque por mi edad ya no lo voy a hacer, pero que los que me quedan sigan siendo de esperanza y sigan siendo promotores de estos sentimientos de actuación, de atreverse, como antes decía. Tengo la sensación de estar no perdiendo el tiempo porque es muy interesante todo lo que nos cuenta, pero como de colgar la entrevista y ponerme ya a hacer cosas, ¿no? Por toda esta energía que nos manda desde ahí, totalmente. Bueno, si pudiese volver atrás, ¿a qué dedicaría usted más tiempo? ¿Cuál sería su mayor prioridad que no le ha dedicado el tiempo suficiente? Pues entonces tendría que aplicar lo que antes les decía de mi madre y tendría que dormir todavía menos de lo que duermo y tendría que descansar menos de lo que descanso. Sí, yo creo que vivir es un misterio y que tenemos que aprovecharlo al máximo. Y con este momento histórico, ¿no?, de COVID que estamos viviendo, usted siempre ha sido un hombre de fe, un hombre religioso. ¿Cómo se puede mantener la fe en estos momentos? ¿O cómo lo vive usted? No, yo lo planteo al revés. ¿Cómo se puede vivir sin fe? Porque yo en realidad lo que tengo es fe. Pero tengo fe en no sé qué. Se lo digo con toda sinceridad. Porque lo que yo como científico debo declarar es que yo he procurado, antes se lo decía, saber cómo somos. Pero después he dicho, no, quiero saber también quién somos. ¿Qué es esta maravilla de ser humano? Que es capaz de pensar, que es capaz de crear, que es capaz... ¡Qué maravilla! Y no he obtenido respuestas. Es decir, que yo tengo que declarar que no he tenido respuestas a las preguntas esenciales. Y por tanto, como no he tenido respuesta, yo digo, entonces es absolutamente posible que exista un ser superior, que desde luego es indemostrable. A mí lo que no puedo aceptar, a mí si alguien me demostrara la existencia de Dios, me destrozaría, porque me quitaría la libertad. Porque me quitaría la libertad. Y si alguien me demostrara la inexistencia, peor todavía, porque además me quitaría la esperanza. O sea que le digo con toda sinceridad, yo recuerdo en mi despacho, yo tengo siempre la imagen de don Miguel de Unamuno. Y recuerdo algo que él escribió que a mí me dice, es al justo filo de las certezas y de las incertidumbres,
que se haya la libertad y se haya la fe. Porque es allí cuando tú de momento dices, sí, sí, no hay más remedio, hay que pensar en que existe un ser superior. Pero al cabo de un rato, certezas e incertidumbres, piensas lo contrario. Esta es la grandeza del ser humano. Es el don supremo, es el don de la libertad. Importante, ¿no? Estas palabras y estos sentimientos de fe y de esperanza y libertad, ¿no? Bueno, en el año 2000 constituye la Fundación para una Cultura de Paz, de la que es presidente actualmente y desde la que hacen diferentes actividades, incluso encuentros internacionales en la lucha por la justicia, la libertad y la paz. ¿Puede hablarnos sobre la Fundación, qué es lo más importante y necesario y qué han hecho por la paz? Bueno, pues como antes le decía, cuando yo estaba en la UNESCO, creé este programa, este gran programa de cultura de paz, que lo que perseguía era esto, era cambiar de una cultura de fuerza a una cultura de encuentro, de entendimiento, de conciliación, de alianza, de paz. Pasar del bellum al verbum, de la guerra a la palabra. Bueno, y cuando ya yo hubiera podido estar en la UNESCO 6 años más, pero pensé que ya con 12 estaba muy bien lo que había estado y tenía ganas de regresar a mi vida normal aquí en España, pero siempre como ciudadano del mundo, ¿sabe? Mi espera, problemas son globales y las soluciones las tienen que dar los ciudadanos del mundo, ¿no? Bueno, pues cuando regresé aquí a España en el año 2000, pensé, hombre, lo de la cultura de paz vale la pena seguir intentándolo, porque como usted puede comprender, los consorcios bélicos están totalmente en contra de la cultura de paz. Ellos lo que les interesa es la cultura de guerra. Ya le decía antes, 4.000 millones de dólares al día, ¿no? Y por eso yo pensé, vale la pena seguir intentando y seguir machacando en el tema de una cultura de paz. Bueno, y creé esta fundación, es una fundacioncilla, una fundación pequeña, pero está en muy buen sitio porque está en la Universidad Autónoma de Madrid y la verdad es que este entorno de profesores hemos creado lo que se llama el Instituto Demos Paz. Y Demos Paz es para los derechos humanos, la democracia y la cultura de paz y no violencia. Fíjese, estos son los 3 objetivos de este instituto que lo hemos creado hace tan solo 4 años. Después de 16 años, la Fundación Cultura de Paz también puso en marcha este instituto en la Autónoma de Madrid. Y la Autónoma de Madrid tiene un grupo de profesores fantásticos. Mujeres, sobre todo mujeres y hombres, que desde luego están llevando a cabo una serie de tareas muy propicias a esto, a ir progresivamente convenciendo a la gente de que en lugar de utilizar la fuerza y la espada y la mano alzada y la mano armada, utilicen la mano abierta y la mano tendida. Pues esto es lo que para mí es la cultura de paz y lo que estoy ahora desde allí procurando y escribiendo mucho y teniendo muchas relaciones. Hay muchas instituciones a escala mundial que son partidarias de que ahora ha llegado el momento de volver a tener un multilateralismo eficaz. Y ahora con Biden en los Estados Unidos seguramente ya será, como fue con Obama, ya más fácil poder proponer de nuevo que sean unos organismos donde estemos todos, oiga, donde estemos todos, porque van a ser 6 países o 7 u 8. Todo esto es plutocracia, es increíble lo que se ha hecho. Ahora yo tengo la esperanza de que en estos 2 o 3 años que viene, en la Fundación Cultura de Paz y en el Instituto Demos Paz, podemos contribuir a este movimiento. Hace muy poco hemos escrito un joint call, un llamamiento conjunto al secretario general de las Naciones Unidas. Y lo hemos hecho conjuntamente con la Asociación de Centros y de Clubes UNESCO que hay en España, que es muy importante,
Y con todo ello lo que hemos hecho es decirle al secretario general, ánimo, vamos a por el multilateralismo, ahora que ya tenemos la capacidad de expresarnos, ahora que ya tenemos voz, vamos a ser los pueblos los que van a decir a estos cuantos que solo quieren el mercado y que solo quieren los grandes negocios, les vamos a decir que ahora nos corresponde a nosotros tomar el volante. Pues sí, totalmente. Qué importantes son estos proyectos y estas fundaciones que, como usted dice, merecen la pena y como otros dicen, merecen la alegría, ¿no? Eso. Eso es. La Bueno, alegría. como científico ha escrito numerosas publicaciones, pero sin embargo también le gustan los poemas. ¿Nos puede hablar de sus poemarios? Bueno, en realidad los poemas los empecé a escribir sencillamente porque los escribía más rápido que un artículo. Se lo digo con toda sinceridad. Yo creo que el poema es una forma muy viva de expresar pensamientos y sentimientos, porque es resumido, es muy fuerte y muy... Y bueno, pues yo empecé a escribir, pero yo le tengo que reconocer que lo hacía como una cosa muy personal, era una cosa muy personal mía. Yo tenía mis poemitas y se había acabado. Pero un día tuvimos el honor de tener aquí en casa a cenar, éramos muy amigos, a don Pedro Leín Entralgo. Y a mi mujer se le ocurrió decirle, oye, ella le trataba tuyo de don Pedro, pero le dije, oye Pedro, ¿tú has leído alguno de los poemas de Federico? Claro. Y don Pedro me miró y me dijo, Federico, pero ¿tú escribes poemas? Y le dije, no, y me puse todo colorado, lo digo, porque a mí aquello lo consideraba yo algo muy personal. Y entonces me dijo, no, pues quiero leerte algunos. Bueno, gracias a él, y así lo expreso en el primer volumen de poemas que se llama A Contraviento, pues lo expreso, allí lo digo, lo cuento, digo, miren, todo eso lo publico porque le han gustado a don Pedro Leín Entralgo y para mí lo que él dice, pues hay que hacerlo. Y así empezó la cosa, ¿no? Bueno, pues es otra actividad que a mí me gusta, a mí me ha inspirado mucho la poesía de los otros. Y para mí hay poetas que han sido fundamentales, Jesús, Miguel Hernández, don Antonio. A don Antonio le llamo don Antonio Machado. Miguel le llamo Miguel porque era más joven y tal, pero don Antonio Machado. Hay que reconocer que han sido personas que han hecho una aportación realmente extraordinaria. Así es, tenemos una cultura muy, muy rica aquí en España. Bueno, dicen que el hombre es tan viejo como sus recuerdos y tan joven como sus proyectos. ¿Tiene algún nuevo proyecto en este momento? Ya lo ha visto usted, no parar hasta el último momento. Y además seguiré todavía más el consejo de mi madre. Cada vez procuraré dormir menos porque como ya tendré menos días para poder dormir más, pues entonces procuraré aprovecharlo hasta el final. No, ya le he dicho antes, yo creo que la vida es algo formidable y que tenemos que vivir esperanzados y sobre todo eso, tenemos que vivir amando. Qué maravilla cuando Miguel dice al final de uno de sus poemas, dice, yo seguiré con el amor a cuestas. Qué maravilla, es que tenemos que hacer eso, tenemos que seguir por nuestros caminos cada uno con el amor a cuestas. Así es. Entonces, desde aquí, ya finalizando esta maravillosa entrevista, lanzarle el mensaje a los jóvenes, ¿no?, de hoy en día, que necesitamos actuar con libertad, con esperanza, ¿no?, y con entusiasmo, ¿no?, que es un poquito el resumen de todo lo que hemos hablado. Acaba usted de pronunciar las 3 palabras clave, que son la libertad, la esperanza, el actuar permanentemente y no ser nunca cautivos de unos medios de comunicación que a veces intentan que seamos solo testigos de lo que pasa y que nosotros estemos fuera de juego. No, ahora yo creo que los jóvenes, sobre todo las mujeres, que nos dan esta posibilidad enorme de cambiar las cosas, porque tienen unos valores inherentes
que los hombres no tenemos. Ya he contado muchas veces lo de Nelson Mandela. Pues es verdad. La mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Ahora ya somos hombre y mujer. Ahora ya somos hombre y mujer capaces de expresarnos libremente. Ya no podemos decir, no, es que esto no tiene remedio. No, ¿cómo que no tiene remedio? Vamos a ponernos todos, y vamos a expresarnos todos. Y vamos a decir que queremos que se acabe una cultura basada en el comercio, en la explotación. ¿Pero qué es eso? Cuando decimos, es que estos pobres de África, pero pobres de África si tienen coltán, la tantalita, que es necesaria para los ordenadores y para los móviles y todo y tal y cual. Y nosotros, en lugar de cooperar, pobres países ricos en recursos. Mire lo que le ha pasado a Bolivia, porque Bolivia tiene mucho litio que es necesario para las baterías y ahora con las nuevas posibilidades de acúmulo de electricidad. ¿Pero qué es eso? Por tanto, estas palabras que usted ha pronunciado son un perfecto final y recomendación a la gente joven. Ha llegado el momento de actuar. Estamos ante fenómenos irreversibles. No podemos pensar en que dentro de unos años la habitabilidad de la Tierra se deteriore. No lo podemos esperar. Y hoy ya podemos expresarnos y decir, en estos grandes clamores populares podemos decir, no, nos vamos a ocupar de la ecología y vamos a dejar de consumir plástico y vamos a dejar de utilizar unos carburantes que emiten anhídrido carbónico y vamos a no permitir más que se fundan los grandes acúmulos de hielo, porque además el permafrost tiene mucho metano y el metano es peor que el anhídrido carbónico, 23 veces peor. Por tanto, lo que yo quisiera decirles a los jóvenes es, los horizontes son sombríos hoy, pero ustedes pueden esclarecerlos. Pues muchísimas gracias, don Federico, con esta fuerza y esta energía que usted nos traslada, ¿no?, como referente. Simplemente nos queda agradecer este tiempo, este valioso tiempo que nos ha dedicado y le deseamos todo lo mejor. Cuídese mucho y mil gracias, don Federico. Muy bien, muchas gracias.